buenas tardes, bienvenidos a Especialistas, el programa que te va acompañando en la maternidad, en la paternidad, en la crianza de tus hijos, en la adolescencia, en ese transcurrir día a día, en las cosas que van sucediendo en tu hogar y obviamente en las diferentes etapas, en el embarazo, en la infancia, en la adultez, en la vejez. Vamos acompañándote con profesionales referentes en la especialidad que pueden asesorarte, que pueden acompañarte en temas particulares y obviamente a los cuales vos podés encontrar para poder hacer tu consulta privada rápidamente y pueden ayudarte, ¿no?, a resolver todo aquello que esté sucediendo. En nuestra página de YouTube podés volver a ver este programa, María del Valle Fermi, y si no, el domingo se repite a las 10 de la mañana por Canal 4 y por todas las plataformas digitales. Podés volver a ver especialistas que vamos a hablar acerca del trauma psíquico y vamos a hablar de la alimentación después de los 40 años, aquellas cosas que debemos consumir y aquellas cosas que antes consumíamos que quizá también no nos sientan de la mejor manera, complementaciones y demás, como nuestro cuerpo va cambiando, también nuestras necesidades nutricionales deben ir acompañando esos cambios. Así que nos vamos a focalizar en esos dos grandes temas, sobre todo en este fin de año, y obviamente en www.mundobebecontenidos.com.ar vos podés encontrar a cada uno de los profesionales que sale, la guía de profesionales que vienen acá a Especialistas con los teléfonos específicos de consultorio para que puedas consultar. Y si no tenés el enlace a YouTube, las notas recomendadas y la revista, es una web que podés dejar ya agendadita, fija en el buscador, y te va a ser de mucha ayuda, obviamente, con esta información de salud preventiva. Vamos a agradecer a quienes nos ayudan en la presentación. La indumentaria hoy es de Zoe, como de estos últimos tiempos para las fiestas, para las reuniones, para esas ocasiones especiales que se van gestando en este fin de año. Pueden encontrar esto y un montón de cosas más en la planta baja de Annual Shopping y por supuesto también en sus redes sociales. Gracias a Fusión Peluquería y a Cecilia Villafañez, por supuesto de Svelte, que me hizo el peinado y el maquillaje en el día de hoy. Pueden encontrarla en Urquiza 558. Gracias a Estrella Naranjo Studio Nails por la belleza de uñas también, de manos y pies, en Urquiza 558. Y muchísimas gracias al doctor Fernando Soler Boadas por la estética, en Soler Clínica Estética lo pueden encontrar en Los Perales, en Avenida Ilia 563. Al doctor Esteban Salazar Reinaldi de ZRG Restoration, también en Avenida España 1528, primer piso A, por la restauración capilar, muchísimas gracias. Y a Florería La Orquídea por estos arreglos florales que alegran nuestra escenografía en Sarmiento 443. Comenzamos con Especialistas, 1 hora y media en Canal 4. Quédate prendidito en nuestra pantalla. Muy bien, continuamos en Especialistas. Si vos querés ser parte de nuestro programa, podés ingresar en nuestra web www.mundobebecontenidos.com.ar y registrar ahí también, suscribirte a nuestro canal de YouTube, que es María del Valle Fermi, para que cada contenido nuevo te pueda llegar a una notificación y puedas verlo en el momento en el que vos quieras, con el dispositivo que tengas a mano, obviamente, y poder compartir estos contenidos que obviamente tienen que ver con toda la familia. Vamos a recibir por primera vez en este espacio, estamos con la licenciada María Fernanda Altea Sarif. Ella es psicóloga, su especialidad es el trauma psíquico, es una gran profesional. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer. María, por invitarme a venir. Vamos a hablar de esto, de la especialidad, del trauma, que no es algo exento a ninguno de nosotros, me parece, ¿no? Mejor o peor llevado, pero
Todos tenemos algo. Sí, trauma vamos a tener todos porque en realidad para poder tener una personalidad tenemos que poder vivenciar ciertos traumas para poder forjar esa personalidad, Bien. ¿no? Pero hay diferentes tipos de traumas. Hay traumas que van a generar una huella en nuestra personalidad, en nuestra memoria y nos van a acompañar durante toda nuestra vida, ¿sí? Y tenemos traumas que todos consideramos traumas importantes o la sociedad considera traumas importantes, por ejemplo, lo que nosotros llamamos trauma con T mayúscula, que es, por ejemplo, no sé, alguna catástrofe natural o algún accidente, alguna muerte, ¿no? Cosas que nosotros sabemos que cuando las escuchamos decimos, sí, esto es traumático. Y después tenemos los traumas con T minúscula, que son los que tal vez otras personas pueden decir, yo lo viví y a mí no me parece tan importante, o creo que esto no es tan así, que son más subjetivos, ¿no? Una frase, alguna palabra, algo que ya tiene que ver con el vínculo, ¿sí? Y un patrón que se sostenga durante el tiempo, por ejemplo, no sé, que alguien muy importante para mí desde muy pequeño me haya dicho que yo soy un inútil, ¿sí? Eso es algo que va generando una huella en nuestra personalidad y va marcando y nos lleva a ser esos adolescentes o esos adultos con esa marca, ¿no? Es como un punto capitón el que generamos con eso. Y por ejemplo, este ejemplo que vos decías, alguien me dijo que soy un inútil. ¿Puedo creerme un inútil durante toda la vida y sobreesforzarme por colmar tus expectativas? ¿O ser una persona súper perfeccionista a la que no le vas a encontrar ningún error, digamos? Hay diferentes caminos, cada persona Claro. va a llevar caminos como muy distintos, no hay una regla general, pero sí puede pasar. O me voy a un extremo, que tengo una sobreexigencia increíble constantemente para demostrar de que soy útil, ¿sí? O directamente soy un inútil, no sirvo Claro. para nada, no termino nada de lo que empiezo, no me conecto con nada. O sea, en realidad no todos tenemos tan clarito cuál es el trauma, total. ¿sí? Porque generalmente pasa en la primera infancia, ¿sí? Y queda tan grabado en nuestro inconsciente y en la primera infancia hay tan poco conocimiento de palabras que la información y la memoria que se prende es una memoria súper inconsciente que es la memoria corporal. Claro. Entonces generamos mucho recuerdo inconsciente de síntoma corporal. ¿Sí? Ponemos el cuerpo porque no había palabra, entonces aparece esto o aparece una angustia desbordante que no sabemos de qué se trata porque no había palabra en ese momento. Claro. Y es como, yo siempre digo que es como un subtítulo. Todos nosotros tenemos, cada uno tiene sus subtítulos, ¿no? Entonces yo estoy diciendo algo, pero abajo el subtítulo dice otra cosa, ¿no? Yo soy buenísimo en esto, yo soy buenísimo en lo otro, soy el mejor en esto, y abajo dice soy un inútil, tengo miedo que no me quieran, ¿no? Como hay un montón de cosas que tienen que ver con lo que a mí me fueron enseñando sobre mí mismo en mi infancia. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Y no solamente los traumas son en la infancia, ¿no? Pueden suceder en la primera infancia, en la adolescencia y en la adultez, pero los que suceden en la primera infancia son realmente muy detonantes para la personalidad. Y si empezamos con eso de la primera infancia, ¿puedo yo registrarlo como un trauma un poco más grande? O puede quedar como algo que sucedió en mi vida, o yo soy así, no sé, soy sobreexigente, soy súper exigente conmigo mismo y con los demás, y no refiero a que en ese momento, en determinada edad, a mí me decían esto repetidamente. O sea, ¿puedo o no identificar el trauma? Generalmente no lo identificamos mucho. Las personas que tienen como más autoconciencia y hacen procesos terapéuticos de cualquier tipo, vienen a consulta, por ejemplo, y plantean esto de, bueno, no sé, estoy sobrepasado de estrés, hago esto y hago un montón de cosas, etcétera. Y cuando vamos a la pregunta de para qué, por qué, etcétera, y ahí empezamos a ver de que hay un conocimiento detrás, hay un aprendizaje. Lo que pasa es que está mal descansar es para vagos, si yo no hago esto siento que no sirvo para nada, ¿no? Y ahí se empieza a ver, ¿y de dónde sacaste esa información? ¿Dónde la viste? Y ahí se empieza como a buscar cuál es el origen, como la semilla, ¿sí? Claro. No hay una sola semilla, hay múltiples semillas, pero hay algunas que podemos encontrar que cuando las encontramos hay una cuestión emocional grande que sucede en ese momento, que generalmente tiene que ver con una emoción que desborda, ¿no? Con técnicas de por medio, ¿no? Pero es una emoción que desborda porque es ponerle palabra a algo que no tenía palabra. Claro. Entonces genera como ¿no? Entonces yo soy esto por esto y se puede juntar eso y genera un desborde. Y en ese desborde
al cual todos les tenemos mucho miedo, porque no sabemos qué pasaría si nosotros nos desbordamos, parece que nos vamos a morir, ¿no? Y en ese desborde lo que generamos es una baja Claro. de tensión, porque había mucha energía puesta en sostener esa, como un secreto. Como dos piezas sueltas, Exacto. ¿no? Y el poder ponerle la palabra unifica esto y bueno, Exactamente. le da una continuidad a la cadenita, digamos. Sí. Aparte, nuestra mente tiene una función particular para la propia supervivencia, que es mantener la identidad. Claro. La identidad, uno dice, bueno, la identidad tiene que ser buena. No podemos hablar de bueno o malo, tenemos que hablar de identidad. Si a mí me criaron diciendo que yo soy un inútil, mi identidad tiene que ver con ese mensaje. Entonces, todo lo que venga por fuera de ese mensaje no es parte de mi identidad. Ujú. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, viene algún reconocimiento externo, no, porque yo soy un inútil, lo corro, lo saco, ¿sí? Entonces la mente lo que hace es las cosas que no vienen del lado de mi identidad, las guarda como en carpetas, como en una compu, la guarda en carpetas distintas. Entonces Claro. pierde información. Claro. Y esa pérdida de información genera síntomas en la cotidianidad, ¿no? Ujú. Entonces genera mucha pérdida de memoria, genera cuestiones de conductas de supervivencia como el dormir, el comer, el disfrute, los vínculos, la sexualidad, se ven afectados porque tengo mucha energía puesta en tener repartido las fichitas del rompecabezas en todos Claro. lados. Claro, en sostener esta identidad que quizás no me identifica del todo. ¿Qué es lo que me dijeron que soy? Claro. Entonces, cuando uno va a un proceso terapéutico, empieza a explorar quién soy realmente, ¿sí? ¿Quién soy yo? No lo que me dijeron que era, ¿no? ¿Y por qué le tenemos tanto miedo a eso, a explorar quiénes somos? Y porque salimos del camino de la identidad. ¿Quiénes nos dicen a nosotros quiénes somos? Referentes. Claro. Quienes funcionaron como los que nos criaron, los adultos responsables, ¿no? Y sea como sean esos adultos, hay casos de adultos nefastos, ¿no? Realmente de muchísima negligencia, descuido, violencia, etcétera. Pero nosotros tenemos venimos programados para buscar el cuidado del otro, ¿no? Que se llaman vínculos de apego. El bebé nace y el bebé lo primero que hace es llorar. El llorar es una alarma que enciende a un otro para ser alimentado, cuidado, abrigado, sostenido, etc. Entonces, estamos preparados para buscar el acercamiento de alguien con una jerarquía mayor, Claro. etc. Y ahí es donde es una locura lo que pasa en nuestra cabeza, porque decir, a veces estas personas que me tienen que cuidar me están vulnerando y yo las sigo amando y yo las sigo buscando, ¿sí? Y eso es lo más doloroso, eso es lo más traumático, ¿no? Una persona a la cual yo debería poder depositarme con seguridad me lastima, pero la necesito. Entonces, de ahí también nacen, ¿no?, los vínculos codependientes después de pareja como adultos, esto de por qué tengo una pareja tan nefasta y bueno, en algún punto también aprendí esto, ¿no? A necesitar del cuidado del otro y recibo lo que me dan y si me daña es una forma de quererme también, ¿no? Claro, le busco la vuelta, ¿no? Exacto. Ahí nace el trauma solapado en los vínculos que para vos puede ser importante y para mí, bueno, marcarme de por vida de una manera poco feliz, digamos. Sí. La diferencia tiene que ver con las vivencias de cada uno y los recursos que uno vaya teniendo. Si yo tuve, por ejemplo, en una infancia, en mi primera infancia, tuve espacios para poder expresar lo que yo sentía, un buen lenguaje emocional, algún vínculo de sostén. Nadie tuvo una infancia perfecta, ¿no? Para nada. Pero si yo pude tener espacio de seguridad en donde podía ser registrada, valorada, etcétera, voy a tener recursos que ante situaciones traumáticas a mí me van a ayudar a poder afrontar. Tal vez vos en tu infancia tuviste, no sé, por ejemplo, una infancia en donde no fuiste reconocida, hubo mucha negligencia, había violencia, entonces, ¿qué recursos podés sacar de ahí? Muy pocos, ¿sí? Entonces, ante cualquier situación externa, estresante, como que no tengo herramientas para afrontar. Claro, y ahí es donde aparece todo el tema de lo traumático. Por eso, el trauma no es la situación en sí, sino cómo yo la voy a vivenciar. Es más, hasta un trauma con T mayúscula. No sé, vos y yo tenemos un accidente, somos dos personas diferentes, con recursos diferentes, historias diferentes, y vamos a accionar a modo supervivencia, porque el cerebro se pone en modo supervivencia, de modo totalmente diferente. Claro. ¿No? Entonces, esa respuesta depende de cada una de las crianzas, de las vivencias, de la genética. Hay un montón de variables que nos hacen los seres humanos que somos.
Totalmente, totalmente. Hay personas o teorías, ¿no?, que dicen que todo esto empieza también desde la concepción, desde el embarazo, desde el deseo de tener o de utilizar estas palabras, ¿no?, con el bebé, aunque estemos conectados a través de la panza y todavía no tenga todos los sentidos al 100%. Y nosotros pensamos que en realidad venimos determinados por las generaciones anteriores, no solamente biológicamente, o sea, a nivel genético, tenemos nuestro ADN, podemos venir determinados hasta 7 generaciones antes. O sea, imagínate la cantidad de cosas que pasaron 7 generaciones antes de nosotras. Y no solamente es físico, sino también las vivencias, porque nosotros hoy entendemos, hoy hablamos de la epigenética, por ejemplo, entendemos que el contexto también hace que algunas expresiones genéticas se den o no. Entonces, hay también los genes de mis antepasados se prendieron o se apagaron, o se mostraron o no se mostraron según sus experiencias, sus emociones, sus recursos. O sea que yo vengo determinada también por mi sistema familiar. Entonces, nosotros pensamos que esto es como, bueno, yo y mi experiencia, ¿no? Y vengo yo y todos los de atrás. Y también es de construir un mandato familiar, una forma familiar, una enfermedad familiar. Hay códigos familiares de síntomas familiares, enfermedades familiares, emociones familiares, vulnerabilidades familiares. Entonces tenemos eso y en el momento que uno deviene en la maternidad, por ejemplo, o tiene un bebé, eso empieza a funcionar ahí. Entonces en la crianza realmente es muy difícil porque estamos tratando de resolver nuestros propios traumas, los traumas de 7 generaciones anteriores y tratar de criar. Sí. Entonces, como un Somos montón. una generación que se la puso recontra, ¿no? Difícil. Y la tenemos muy difícil porque hoy tenemos mucha búsqueda de conciencia. Sí, porque hay más herramientas. Y seguramente la generación que siga... Claro, hay más conocimiento y creo que los medios masivos generan esto. O sea, que vos y yo estemos charlando ahora en este momento y que lo vea un montón de gente después, va a decir, ay, mira qué interesante, y pueden pedir turno con psicólogos, hacer algún taller, ponerse a leer, lo que sea, o replantearse cosas propias. Esto antes no era tan fácil, más sin tener los celulares, las redes sociales, etc. Hoy tenemos mucha información dando vuelta, que también es un arma de doble filo. Sí. Tengo mucha información y no sé qué hacer con eso, ¿sí? O hay mucha mala información, ¿no? Claro, También. me empiezo a autodiagnosticar y a sacar conclusiones que no... Exacto, sin buscar ayuda de una persona que realmente esté capacitada para poder acompañar, ¿no? Por ejemplo, en eventos traumáticos hay diferentes líneas de trabajo, ¿sí? Diferentes líneas de trabajo con recursos y herramientas totalmente diferentes, pero es importante que siempre sea un profesional que esté capacitado, un profesional de la salud mental que tenga la capacitación para poder sostener, porque realmente es meterse en las partes más oscuras nuestras, y es peligroso. Claro que sí. Vos recién hablabas de la epigenética y de cómo venimos programados también por el contexto, por la situación en la que yo me desarrollo. Eso hace que el contextualizar a la persona y a sus vivencias y experiencias hace que sea... no sé, por ejemplo, una situación o una forma de ser de un adulto a mi cargo me haya marcado de determinada manera a mí y no a mi hermana, ¿no? O para mí haya sido trágico, para la otra persona no resultó nada, o sea, terminó siendo positivo. El contexto nos hace que cada situación nos impacte de determinada manera, aunque seamos... ¿no? Criados en el mismo lugar, quizá de la misma forma. Y en las investigaciones se ve mucho esto se siguen muchas crianzas de gemelos, ¿no? Ajá. Gemelos que tenemos el mismo código genético, ¿no? Ahí es para correr una variable que tiene que ver con la genética, que es la biología, que todo el tiempo era como la biología determinaba antes, hasta que se empezaron a dar cuenta de que no, que había un montón de cosas que no se veían determinadas por eso. En los gemelos se podía ver esto de la diferencia de los recuerdos, ¿sí? Claro. De vivencias anteriores, porque uno no se vincula de la misma manera. O sea, uno claro. Como madre, padre, no se vincula de la misma manera con un otro, con un hijo. Uno dice, bueno, los quiero por igual, y todo esto que se dice siempre, ¿no? Porque tiene que ver también con cómo me siento con ese hijo, con esa hija, cómo me vinculo, qué cosas me despierta a mí.
O sea, las personas esa gestación, esa maternidad. Totalmente, y hasta ese vínculo, ¿no? Hay hijos que vienen como con enseñanzas muy dirigidas para uno y para el otro no tanto, ¿sí? Entonces, ¿cómo me despierta a mí ese vínculo? ¿Y qué hago? ¿Y qué me prende a mí de mi propia historia, ¿no? Entonces, claro. Por más que sean los mismos padres, tengan las mismas edades, igualmente los vínculos son distintos, entonces las vivencias son distintas. Por eso todos los seres humanos somos diferentes y las historias que llegan a consulta son todas diferentes, y tener una regla para poder trabajar con cada uno es una locura, porque cada persona necesita un enfoque distinto, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hablabas recién de las generaciones pasadas que pueden ir también marcando de alguna manera. ¿Socialmente nosotros decimos eso como karma o es otra cosa el karma al trauma de generaciones pasadas? Son formas de ver, me parece que son como distintas teorías, pero el karma va más dirigido a esto de que vengo a aprender. Antes se tomaba mucho como un algo castigo. Mucho más identificado. Claro, pero era como un castigo, ¿no? Y el karma tiene que ver con un aprendizaje, que vine a aprender, va con un lado más espiritual. Y después lo familiar tiene mucho que ver con cuál es mi rol en esta familia, qué es lo que yo vine a hacer en esta familia, cuáles son los patrones que tengo, los mandatos, quiero sostenerlo, quiero deconstruirlo. A veces tenemos reglas viejísimas, ¿no? Y estamos, no sé, tengo yo 36 años y capaz estoy viviendo una regla de mi abuela de 100 y pico, ¿sí? Entonces el contexto no es el mismo, yo no soy la misma, pero a veces nos falta esa actualización, como los mismos dispositivos digitales. Estamos desactualizados. Ir a espacios terapéuticos es una forma de actualizar, ¿no? Claro. Porque a veces sostengo un patrón, sufro por eso, no me doy cuenta y lo sigo sosteniendo. Ir a un espacio terapéutico, mira, este es el patrón, quiero no tenerlo, ¿cuál es el costo de dejar de tenerlo? ¿No? Hay como un montón de cosas que me ayudan a acomodar y a armar mi propia identidad real, con la que yo me siento más cómoda. Con la que puedo accionar, básicamente. Bueno, vamos a ir a una pausa, ya continuamos. Vamos a seguir hablando acerca del trauma, nos vamos a entrar un poco más de lleno a estas situaciones y estas herramientas que podemos ir tomando día a día o en algún momento de la vida, por lo menos. Vamos a la pausa, quédate ahí, no te muevas. Estamos trabajando para mejorar la red vial de la ciudad. A los recursos propios se suma el aporte vecinal que permite mejorar las calles que transitamos todos los días. Con fondos de la tasa vial avanzamos con pavimentaciones en sectores claves de circulación vehicular y con el programa Obras Mixtas, junto a los vecinos, mejoramos las calles de sus barrios. El plan de obras de pavimentación y repavimentación se extiende en la ciudad y seguimos trabajando en todos estos sectores. Avenida Pueyrredón, calles La Armonía y La Honestidad en Chisra, calle Libertad en Ciudad de Nieva, El Salvador en Mariano Moreno y en Alto Comedero en calles Chicarelli, Monterrico y Carlos Perete. Estamos cumpliendo con tu contribución. Seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Laboratorio SIUFI, análisis bioquímicos de baja y alta complejidad. Trayectoria, excelencia, seriedad, exactitud y rapidez nos avalan. Laboratorio SIUFI cuenta con tecnología de última generación para cuidar tu salud. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio SIUFI.
En Salazar Reinaldi Hair Restoration tenemos la mejor tecnología médica para la salud capilar, tratamientos anticaída, implantes capilares y técnica FUE de última generación. Hacé tu consulta en Avenida España 1528, primer piso A, al 388-507-0790 o ingresando en www.zrfue.com. Salazar Reinaldi Hair Restoration. Estás viendo Especialistas con María del Valle Fermi por Canal 4. Te recomendamos Sion, Cirugía de la Obesidad del Norte, a cargo del doctor Federico Perovic, servicio de cirugía para la obesidad o cirugía bariátrica, donde una mejor vida es posible. Consulta en el Instituto Médico del Norte, Otero 461 o al teléfono 422-3305. Muy bien, continuamos con especialistas. Si vos querés ser parte de este programa, te podés comunicar a través de nuestra web www.mundodecontenidos.com.ar. Allí tenés todos los datos para cada una de las redes sociales y obviamente la guía con los profesionales que nos van visitando en el programa. Estamos hablando de los traumas con la licenciada Fernanda Altea. Ella es psicóloga, especialista en trauma psíquico. Y en el bloque anterior, como abrimos el panorama, ¿no? Tiramos las cartas sobre la mesa. Estos son los traumas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa cuando identificamos ese trauma? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué se espera de mí también, ¿no? Y cómo se va regulando esa expectativa. Creo que cuando uno tiene no sé si uno llega a identificar, a veces llegan personas a consulta y dicen, me acordé de esto, ¿no? De este evento traumático, lo tengo en la cabeza, tengo los famosos flashbacks, que es como volver al pasado, que se ven en las películas, ¿no? Tengo esta imagen, estos sueños, ¿no? Y aparece como la información, pero generalmente aparece disfrazado de enfermedad, disfrazado de trauma, pero una cuestión que tiene que ver más con lo físico y lo fisiológico. Aparecen crisis de pánico, crisis de angustia, síntomas específicos, ¿no? Asma, trastornos gastrointestinales, cuestiones de piel. Hay como un montón de cosas que pueden venir y a veces hacen todo el recorrido médico, ¿no? Biológico. Claro. Y ahora los médicos utilizan mucho esto de, bueno, no, esto es emocional, ¿no? Y cuando a la persona le dicen esto es emocional, entra también es súper traumático porque es ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? Claro. ¿Sí? No todo el mundo llega al espacio terapéutico. Mucha gente sigue en el camino de lo biológico porque a veces es más fácil y cómodo, entre comillas, es más acorde a mi identidad. Claro. ¿No? Es más fácil tomarme una pastilla. Sí, entre comillas, es una forma como más fácil porque es ir a un espacio terapéutico. Hay mucha gente que dice yo no creo en los psicólogos, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con un espacio más que tiene que ver de la salud, ¿no? Que tiene que ver con la salud y en donde uno no va a que lo chequeen y le digan qué hacer, sino que uno va a explorarse. Entonces es difícil, es muy difícil. Cuando llegan generalmente hay muchos síntomas físicos, ¿sí? Que desde donde yo trabajo, desde el corte terapéutico que yo hago, el síntoma físico es la mejor forma de llegar a lo traumático, claro. Porque el parloteo, la cabeza, me dice un montón de cosas. Yo creo que esto tiene que ver con aquello y esto así, que mi papá no sé qué, mi mamá no sé cuánto, y es cabeza, 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 y poca emoción o tono emocional. En cambio, el síntoma, lo físico, es una forma increíble y es una forma más rápida de llegar a lo traumático desde el corte que yo utilizo, ¿no? En psicoterapia. El síntoma que sea, por ejemplo, naturalizado o que me haya llevado a una consulta o a este camino de desandar, ¿no? Yo estoy acostumbrada a que a mí me duela la cabeza porque me contracturo rápido, no sé. Exacto. Toda la vida yo tuve este malestar. Y por alguna razón terminó en la parte de salud mental y se empieza a explorar eso, ¿no? O también es esto de toda la vida, o por ejemplo, hace poco tuve una crisis y eso también es como que puede ser algo muy, muy actual,
¿sí? Y eso actual puede ser que se prendió por alguna razón y tiene que ver con algo del pasado, ¿no? Y que tiene que ver con algo de mucho más atrás. Entonces, al llegar al espacio terapéutico es principalmente es establecer un buen vínculo, una alianza, porque lo que yo tengo que generar es que la persona se sienta cómoda para poder adentrarse a lo más sombrío de su ser. Entonces, eso solo puede suceder, ¿no? De esa manera. Y quizá cosas que no recuerde. Sí, una de las funciones que tenemos nosotros como mecanismo defensivo de la conciencia es ocultar o reprimir todo lo que nos pueda generar daño, ¿sí? Entonces, como yo reprimo ese recuerdo, reprimo esa emoción, sí o sí alguien se tiene que hacer cargo de eso y el que se hace cargo generalmente es el cuerpo con cualquier tipo de enfermedad, síntoma, problema, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando aparece esta cuestión sintomática es como más fácil, entre comillas, poder ingresar al evento traumático, pero previamente tiene que haber un espacio de seguridad. Claro, si la persona enfrente no se siente seguro, tranquilo, en confianza o no le gusta el estilo terapéutico, también no hace falta que sea una cosa como, ay no, de rechazo total, sino como no me siento cómodo, no me gusta su tono de voz, no me gusta el consultorio, lo que sea. Tiene que haber un espacio de seguridad, siempre para poder ingresar. Pensemos que en los peores momentos de nuestra vida nosotros que vamos a buscar un espacio de contención, no vamos a buscar un lugar en donde nos sentamos peor, ¿sí? Aunque a veces sí lo hacemos, sí. Según la identidad de cada uno. Aunque haya algún trauma capaz. Exactamente. ¿No? Pero la idea es tener un espacio de seguridad. Al establecerse el espacio de seguridad, se empiezan a ver cuáles son los tipos de síntomas, historia, etcétera. Siempre se trabaja desde mi estilo terapéutico, desde lo que trae la persona. ¿Sí? Si la persona trae, por ejemplo, un conflicto de pareja, se empieza a trabajar el conflicto de pareja y se adentra desde ahí hacia lo traumático si aparece. No siempre una persona que llega, por ejemplo, a mi consultorio va a trabajar cuestiones traumáticas. La mayoría de las veces sí, porque... Pero es que terminamos ahí. Porque aparece, ¿sí? Sobre todo porque si tenemos personas que uno las puede ir siguiendo durante un tiempo, aparecen cuestiones traumáticas o tenemos estos traumas de ciclo vital, ¿sí? Y también este corte terapéutico no solamente trabaja lo que tiene que ver con lo traumático, sino también recursos para la vida cotidiana, ¿no? Claro. Entonces, por ahí esto, no sé, recursos ante la maternidad, recursos ante la búsqueda laboral, hay como un montón de cosas que también ayudan a trabajar pensamientos que fueron semillas hace mucho tiempo y me paran desde otra manera en el presente. Y puede ser que esos pensamientos surjan de alguna manera en cualquier momento de la adultez, que sea algo que los detona y bueno, yo venía recontra normal, pero algo pasó, alguna situación hizo que yo me paralice y diga, para, esto no era así ayer. Nosotros todo el tiempo tenemos pensamientos automáticos, se llaman. Nosotros todo el tiempo estamos pensando cosas negativas sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces llegué tarde, ay no, ¿por qué llego tarde? Hice tal cosa, ay qué tarado, no sé qué. No, todo el tiempo estamos hablándonos, a veces lo verbalizamos, a veces solamente interno. Hay personas que tienen menos contenido mental que otras, pero sí tenemos estos pensamientos automáticos que a veces son tan cotidianos que estamos muy acostumbrados a tenerlo, pero llega un momento donde el estrés o el cortisol sube y estamos más vulnerables a eso. Entonces empiezo a tener problemas para alimentarme, problemas para conciliar el sueño, tengo muchas pesadillas, entonces tengo despertares a la noche, o estoy con gente y la verdad que me siento como desconectado, ¿no? Ahí empiezan a haber como ciertos síntomas. No siempre esos síntomas tienen que ver con el trauma, ¿sí? A veces un estresor más grande, como no sé, tuve una discusión en el trabajo, ¿sí? Uno puede entrar con técnicas de la terapia de trauma para poder reprocesar eso, porque eso me dejó sin dormir, sin comer bien, etc. ¿Sí? Esta técnica de reprocesamiento traumático trabaja mucho con primera infancia, porque realmente estamos hablando de traumas, la mayoría traumas con T mayúscula o cuestiones vinculares, ¿sí? Que han generado muchísimo problemas en la cotidianidad de las personas que llegan a consulta. Entonces son personas que realmente tienen mucha incomodidad en su cotidianidad, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿qué es una incomodidad en la cotidianidad? Por ejemplo, esto, no poder dormir.
Y uno Claro. dice, ay, ¿cuántos no podemos dormir? Bueno, eso no está bien. Eso no es Todos lo deberíamos ir a eso no es lo revisarlo. esperable, claro, eso Claro. no es lo esperable y es por qué no puedo dormir, ¿sí? Claro, Una mal de cosa que muchos tenga no que ver con una significa. eventualidad y otra Claro. cosa que tenga que ver con no puedo conciliar el sueño, no me siento segura a la noche, sueño con no sé qué cosa, ¿no? Entonces ahí sí hay algo traumático que generalmente tiene que ver con algo de la primera infancia. Entonces entrar a explorar eso, ¿sí? Y en el explorar no es solamente entrar y mirar, sino generar en el cerebro como una digestión de eso que pasó, porque el trauma en realidad es algo que pasó, es como que me trajeron una porción muy grande para que yo la coma de golpe. ¿Qué va a pasar? Indigestión. ¿Sí? Claro. Entonces puede generar un montón de problemas gástricos, ¿no? Por ejemplo. Entonces es una porción muy grande, yo la comí de golpe, entonces desde ahí tengo un montón de problemas bueno, el trauma es eso, una porción muy grande que comí de golpe. En los espacios terapéuticos con este corte lo que se hace es volver, ¿sí? Volver a ese momento y empezar a digerir eso que sucedió. Pero Bien. digerir eso que sucedió viene en unir la emoción y la palabra, lo que genera dolor, ¿sí? Y justamente ahí en la infancia es donde, digamos, más se da o más fuerte se da o más se solapa el trauma porque falta esto, la palabra unida con la emoción, esta coherencia o la vulnerabilidad de no tener todas las herramientas para afrontar estas situaciones, ¿no? Ya sea con un adulto, con los pares, también en la primera socialización, en los jardines, ¿no? En la primaria. Suceden muchas cosas que van marcando. Sí, en realidad está asociado a esto que decís, ¿no? Es un momento de mucha vulnerabilidad. O sea, pensemos en una infancia, ¿no? Pensemos en una niña, un niño, son pequeños, están aprendiendo a regular su cuerpo, sus emociones, están vinculándose con otros, están en el inicio de la vida. Sí. Y pensemos que van a estar estimulados por ciertos eventos traumáticos que pueden ser esperables en la vida de alguien, como por ejemplo, no sé, un fallecimiento de algún ser querido, que es algo de ciclo vital, ¿sí? O una separación, algo de ciclo vital, o pueden ser traumatizados por situaciones que no son las esperables, como por ejemplo violencia intrafamiliar, violencia sexual, ¿no? Hay como un montón de cuestiones, o accidentes y muertes traumáticas, o falta, negligencia, por ejemplo, de alguno de los referentes y cuidadores, ¿no? Bien. Entonces, todos estos eventos, pensemos cómo lo van a poder sobrellevar infancias. Si a nosotros adultos nos cuesta sobrellevar estas cosas, una infancia que está aprendiendo a abrir su caja de herramientas y a poner herramientas adentro, es un proceso de vulnerabilidad. Y además, en la configuración neurológica, ¿sí? Y neurobiológica, están en construcción. O sea, imagínate que vos estás en un edificio de construcción y yo vengo acá y empiezo a romper todo. Exactamente, entonces como no sería lo adecuado, porque eso va a ser parte de mi construcción. Entonces, todo lo que sucede desde la concepción hasta los primeros 6 años de vida es determinante para forjar la personalidad de un sujeto. Entonces, realmente los primeros años de vida es de mucha responsabilidad, porque es el momento en donde uno va a brindarle herramientas a esta infancia para que pueda afrontar de ahí toda su vida. Claro. O sea, claro. realmente criar es una responsabilidad enorme. Claro ¿no? que sí. El criar y acompañar infancias, ¿no? Desde todos los lugares, desde las docencias y desde las actividades recreativas y demás. El trauma se disfraza de supervivencia en la adultez. Voy adaptándome a esto, a siempre responder, a siempre estar dispuesta, a siempre estar al 100, entregando todo sin registrar, ¿no? Capaz, sin registrarme. Sí. Sí, qué pregunta. Depende del evento traumático, depende de lo que yo pueda hacer con eso y depende del subtítulo que yo tenga. Sí hay diferentes resoluciones que uno puede tener, ¿no? Pero que tienen una base traumática. Por ejemplo, esto de no registrarme yo y siempre estar dispuesto para un otro es una forma de tener un subtítulo de yo no tengo valor. ¿Sí? Yo no importo, yo no valgo. ¿Sí? Entonces,
Pero el otro sí, el otro es más importante que yo, su deseo, su pensamiento, su... No, entonces estoy todo el La tiempo... imagen que tenga de mí. Exacto, y aparte porque estar al servicio del otro también es ser amado, Claro. ¿no? Entonces si yo... Es mucho más fácil amar a alguien que siempre está presente y que lo da todo que una persona que te pone límite o te dice que no, o falta, o etcétera. Claro. Entonces, pero también esa sobrepresencia genera una visión, por ejemplo, si lo asociamos a la maternidad. Si yo tengo una sobrepresencia en la crianza como madre, puedo ser la mejor madre del mundo, estar cubriendo 100% ahí, pero hay muchos lugares en donde yo estoy diciendo que no. Por ejemplo, en la mujer, ¿sí? Entonces solo madre, 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 madre. Y entonces, ¿qué aprende, por ejemplo, esa hija mujer? Las mujeres no tienen vida propia, solo deben criar. Claro, el valor ¿sí? está en la crianza. El valor está en la crianza, va por acá, ¿no? Entonces, hay un subtítulo que yo estoy traspasando. Si uno empieza a registrar esto, por ejemplo, del servicio hacia el otro, pero exagerado, porque una cosa es que uno esté disponible y pueda poner límites Claro. y pueda tener sus espacios, pero sí está asociado a de qué manera voy a sobrevivir. Hay personas que sobreviven estando al servicio al otro, hay personas que sobreviven evitando el vínculo con el otro y siendo altamente fríos, ¿sí? Hay personas que tienen una cuestión súper desorganizada, vincular y con ellos mismos, etc. Entonces, el objetivo, como lo dijiste vos, es sobrevivir. Claro. ¿Cómo? Agradable, no agradable, cuánto tiempo, ya es como... Sí, no sí, importa, sí. pero nosotros venimos como chipeados para sobrevivir. Ahora, el vivir con buenas herramientas, con disfrute, etcétera, ya estamos hablando de una trascendencia que va mucho más allá para nuestro cerebro, que viene con ese chip bien animal, ¿no? Totalmente, de sobrevivir. Hay personas que han cambiado su vida o su ámbito familiar, ¿no? Se han ido a vivir a otro lugar porque, no sé, la montaña a mí me hace acordar a algo que sucedió en mi infancia y no me gusta, entonces se van de su país, se desarraigan totalmente con tal de sobrevivir, ¿no? Sin quizá nunca ocuparse del trauma como trauma en sí. Yo siempre digo que no importa dónde uno se mueva, a veces uno tiene esto de si yo me muevo de lugar, si me doy experiencias nuevas, si esto se va a ir, y no importa dónde yo me mueva, se va a mover conmigo, ¿sí? Las memorias, lo traumático, los recuerdos están adentro nuestro y en nuestra cabeza es nuestra máquina del tiempo. O sea, yo puedo estar acá con vos charlando y me puedo estar acordando de lo que pasó cuando yo tenía 4 años, ¿sí? Si estoy conectada con eso y muy probablemente no esté presente en esta charla o empiece a tener algún síntoma, ¿no? O te diga, vaya, me voy, ¿sí? No me siento Claro. bien. Entonces, nuestra cabeza es una máquina del tiempo. No importa lo que yo haga, si yo no entro a resolver eso, me va a seguir por todo el tiempo. Claro. Y me va a afectar cada vez más, porque también es esto de ya va a pasar, esto de el trauma con el tiempo va a sanar. No, es ¿qué hago yo con ese tiempo? ¿Qué voy a hacer yo durante ese tiempo? Porque hacer como si nunca lo hubiera vivido, que puede ser al inicio, que tiene que ver con la negación, parte del duelo, de lo traumático, etcétera, pero después hacer como si nunca hubiera sucedido, no hablar de eso, por ejemplo, los secretos familiares, nunca se habla de eso, no se vuelve a hablar del tema, no se lo toca, no. Es una forma de marcar cada vez más la huella, ¿sí? Y traspasarlo mucho más fácil a las generaciones siguientes, ¿sí? Claro, sobre todo los totalmente. secretos familiares. Pasa mucho eso de que se ven adultos o vejeces como silenciadas, entristecidas, y pensaba en los síntomas, ¿no? ¿Por qué terminan siendo así con algo que nunca se trabajó? Y también pensamos en las enfermedades que aparecen, ¿no? En la adultez y cada vez más temprana, como por ejemplo las demencias, que tienen una base biológica y lo sabemos, a toda esta cuestión teórica y biológica y neurobiológica, pero también hay un contenido emocional, ¿no? Esto de quiero olvidar. Hay cosas que yo quiero olvidar. Entonces, nosotros al tener un manejo de nuestro cerebro y de nuestras emociones a nivel inconsciente, uno a veces dice, ay, me quiero olvidar de esto, ya no lo quiero ver, y empiezan a aparecer síntomas, no quiero escucharte, ¿no? ¿Y qué hace el cerebro? El cerebro es muy literal en muchas cosas, entonces ¿qué hace? Inhibe audición, inhibe visión, ¿sí? O esto no me lo banco, no lo tolero, por ejemplo, esto de vómitos, cuestiones gastrointestinales, ¿no? Como Sí.
nosotros con la palabra tenemos mucho poder, ¿no? Y todo el tiempo estamos determinando nuestra conducta a través de nuestra palabra y de no aceptar una cuestión emocional. En la terapia de trauma tiene que ver con digerir eso. Lo que pasa es que muchas veces uno elige ese camino porque siento que el dolor físico va a ser mucho más llevadero que el emocional. Claro. Porque no nos enseñaron habilidades emocionales. Entonces siento que si yo lloro no voy a parar de llorar nunca más en mi vida. Y me voy a morir llorando. ¿Sí? ¿Ese es el miedo que tenemos en trabajar los traumas? O en entrar en esta terapia y decir, me saco la coraza, acá está la llaguita. Creo que el miedo consciente es entrar a ver qué hay. Hay mucho miedo y si encuentro algo que no voy a tolerar, eso siempre explico, ¿no? De mi mente va a traer realmente lo que yo pueda tolerar. Si no, Ajá. no va a venir. ¿Sí? Y tampoco uno como terapeuta va a tener herramientas y va a decir, acá no voy a ingresar porque todavía la persona no está lista para hacerlo, ¿no? Claro. Pero creo que es esto de tengo miedo de que lo que aparezca yo no esté listo o no sepa qué hacer con esto o me destruya mi... O sea, hay una cuestión como bien de bomba atómica de lo traumático, pero es que es real porque, bueno, realmente es un fantasma enorme con el que vivimos, pero siempre es, bueno, pero eso que está ahí, yo para poder negarlo tengo que ponerle muchísima energía. O sea, si yo tengo un 100% de energía y utilizo un 30 de mi energía, y estoy diciendo muy poco, un 50 de mi energía solo en tapar eso y después vivo con el otro 50, imagínate qué increíble sería si yo puedo retirar ese 50 y traerlo a mí, ¿no? Y la sensación que genera es que están mucho más relajados, tranquilos. Sí hay un montón de cosas, no es perfecto, no es que uno sale feliz y se solucionó toda la vida, pero tengo más conciencia y tengo menos carga. Y el cuerpo se siente mucho más relajado también. Y ahí, al contrario de lo que uno piensa, la mochila de la culpa se va como alivianando. Porque si me destapan un trauma, seguramente es algo que yo pasé, que yo vivencié y que seguramente es mi culpa, ¿no? Sí. Según mi enseñanza. Sí, sobre todo cuando somos niños y estuvimos chipeados en esto de vos hacer las cosas mal, vos no estás bien, o venimos de esta crianza en donde yo soy el adulto y yo soy el que sé, no esto de no reconocer los errores, etcétera, sí nos ponen en este lugar de yo me portaba mal, yo era insoportable, yo, ¿no? Es un estilo, hay gente que después los otros, bueno, hay un estilo que tiene que ver más con la culpa, y cuando uno resuelve esto de decir, bueno, eras niña, hiciste lo que pudiste, ¿no? Como empezar a digerir, no solamente a través de la palabra, porque lo que sucede a nivel biológico y neurobiológico es que nuestro cerebro es como si dejara de accionar en conjunto y se bloquea. Entonces, en una parte de mi cerebro queda como encapsulado lo traumático, de la otra parte de mi cerebro, y esto lo deben ver constantemente y lo deben hacer, pasó algo y hablo y no sabe lo que me pasó y le escribo a alguien, le cuento, una y otra vez cuento lo traumático y esa sensación de catarsis me genera un poco de calma, pero siento que lo hago una y otra vez. Hay gente que vivió situaciones traumáticas que en cualquier momento te lo cuenta, a cualquier persona, en cualquier lugar, porque tiene la necesidad de sacar eso, pero es solo hablar, porque no conectan con eso que está encapsulado de un solo lado. Queda como incomunicado una parte y otra del cerebro. Entonces, con la terapia de trauma lo que se hace es poder romper esa cápsula y que eso pueda pasar hacia el otro lado, activando como el cuerpo calloso del cerebro, que es el que se encarga de pasar información de un lado al otro. Y al pasar al otro lado sí se puede unir la palabra con la emoción, ¿sí? Claro. Entonces, en ese trabajo es que no es solamente hablar, sino es vivenciar nuevamente la situación traumática, siempre entendiendo de que hoy soy adulto, tengo otros recursos y que estoy en un espacio seguro con un terapeuta que está capacitado. Claro, claro, ¿no? Totalmente. O que estoy yo disponible como adulto de desandar este camino para trabajarlo de alguna manera y dejarlo en el lugar que corresponde. ¿El trauma nos va vulnerando en cierta manera y haciéndonos más fuerte en otra? El trauma creo que es una vulneración muy grande. En el momento nos coloca en lugar de víctima, ¿sí? De lo que sucedió, y de ahí tenemos diferentes caminos. O vivo para siempre en ese lugar de víctima y desde la queja y desde la impotencia y del no poder, hago como
como si no importara, ese sería otro camino también, o si no, empiezo como a revisar, sobre todo siendo adultos, ¿no? No fue mi culpa lo que pasó, pero sí lo que puedo hacer con eso, ¿no? Claro. Entonces, revisar qué pasó y qué voy a hacer con esto y cuál va a ser mi postura. Hoy se ve mucho esto de la simple queja, ¿no? De esto me pasa a mí, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? A mí siempre pasa lo mismo y esto, y empezamos con todo esto de los astros, que está buenísimo y puede ayudar un montón. El universo no conspira a mi favor. Claro, pero en realidad es que nosotros no Sí. estamos parándonos en un lugar de agenciarnos de que podemos ser actores principales de lo que está sucediendo. Claro. Entonces, ir a un espacio terapéutico es, miro eso, me fijo en las herramientas que tengo o genero herramientas nuevas y empiezo a afrontar. Lo que pasa es que a veces es, entre comillas, más cómodo quedarme en el lugar de víctima o de que nunca sucedió nada, ¿sí? Que ver qué hago con eso. Porque hacer es energía, ¿no? Claro, Aparte es ponerle... realmente es ponerle el cuerpo, la mente, el corazón a eso, y no es para todo el mundo, y no todo el mundo lo quiere hacer. Hoy ya lo terapéutico O está no, en como muy cualquier común. momento uno tiene que estar disponible para... Realmente empezar. tenés que querer hacerlo. O sea, las Claro. personas que vienen a terapia, vengo porque mi pareja quiere que venga, generalmente no Sí, se o- sostiene. O lo llevo a mi hijo porque tuvo un accidente y... bueno, Claro. O, por no ejemplo, puede esto volver a de... manejar, no sé. Por ejemplo, esto de tuvo un accidente mi hijo y está re mal y tiene que hacer terapia. Y capaz yo Claro. lo veo al hijo y el hijo está como, no, bueno, sí, me acuerdo, estoy un poco molesto, pero no hay una cuestión porque lo está procesando bien. Claro. O porque tal vez ahora está en proceso de negación y en algún momento eso va a madurar, ¿no? También los tiempos. La voluntad de cada uno es re importante. Cuando uno llega a terapia tiene que ser por voluntad propia. Claro. Cuando son mandados generalmente ahí no es el momento, realmente hay falta proceso de madurez como un fruto. Sí, sí, ¿Sí? sí. Entonces en totalmente. algún momento cae la ficha, tarde o temprano. Algunas personas no, pero Es el justificar cuando empiezo a desandar este trauma, ¿no? Bueno, justifico como para que sea más fácil o no le pongo la carga de aquello que sucedió. Bueno, así eran, así los criaron, hicieron lo que pudieron, ¿no? Cuando son situaciones así de traumas con T minúscula, ¿no? Que me afectan un poco más a mí y no a otra persona. El justificar también termina siendo como un mecanismo de defensa. a veces muchos llegan a terapia, es muy gracioso porque dicen, no quiero venir acá a enojarme con mi mamá y con mi papá, no me quiero pelear con ellos, ¿no? Porque bueno, también hay una historia de la psicología que tiene que ver con echarle la culpa a la madre siempre. Y entonces esto de... A la fila, mi A amor. la fin, todos a echarle la culpa. Pero creo que es poder, para que uno pueda aceptar algo, sí o sí se tiene que enojar. O sea, no hay Claro. manera que haya aceptación, que yo diga, bueno, ellos hicieron lo que pudieron, ¿no? Como esa versión como Sí, más sí, zen. sí. Si no, me enojé. O sea, si realmente En no, algún me momento. encabroné al punto de odiar, ¿no? Como de, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, tiene que haber una De cuestión que sentirlo tiene... injusto. Sí Claro. o sí tengo que vincularme con el enojo porque es parte del proceso de duelo, ¿sí? Claro. De duelar esta madre, este padre o estos adultos responsables que hicieron lo que pudieron, ¿sí? Pero tengo Claro. que pasar porque si yo no me enojo de que hubo negligencia, de que hubo malos tratos, de que hubo violencia, de que hubo Ausencia. desconocimiento, ausencia, frialdad, si yo no me enojo, no me paro ante ese lugar porque también es como si viera que ellos no son dignos de recibir mi enojo. ¿No? Como, Claro. bueno, pobre mi mamá que ya tenía un montón de cosas, pobre mi papá que no sé qué, pobre mi tío. Bueno, también el pobre es pararlo en un lugar de víctima y yo, Claro. no como arriba. Y ahí nuevamente se vuelve a romper como la jerarquía familiar. Entonces el enojo es un paso importante. Cuando yo me enojo, me angustio, rompo, pataleo, hago como un berrinche, recién después de ahí puedo tener la calma para poder decir, bueno, ¿qué hago yo con esto? ¿Sí? ¿Me voy a seguir repitiendo que soy un inútil, como me lo dijeron toda la vida? ¿O voy a empezar a ver qué me gusta, qué disfruto, qué cosas me salen bien, qué cosas, ¿no? Y aparte el que me salgan bien es cómo disfruto yo de la vida, Claro, sí. cuáles son mis habilidades, ¿sí? Entonces ahí me muevo de ese lugar de víctima o de superpoderoso, ¿no? Y puedo tomar una decisión totalmente diferente, ¿sí? Entonces sí o sí necesito ese paso previo.
Entonces sí me tengo que enojar con los que estuvieron a cargo mío, no porque son malos y malvados, sí, 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 sino porque, bueno, es lo que me tocó y tengo que poder enojarme con ellos. porque esto que pasó tampoco me hace feliz. Estoy Obviamente. reconociendo que hay algo que me hizo mal, digamos. Y también hoy tenemos, por ejemplo, en las infancias tenemos, te debe pasar, ¿no? Como que hoy tienen más herramientas, entonces vienen y te dicen, esto a mí no me hace feliz. Sí. Y no sé qué, y uno como, ay, si yo hubiera dicho esto cuando yo era chica, lo más Bueno, probable esa es otra postura también, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, yo te doy lo que puedo, porque si yo hubiese opinado en mi infancia, sí, ya estaría, Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, porque tenemos ese recurso hoy como adultos. tenemos el recurso ese porque también y está bueno mostrarles como de dónde venimos, ¿no? La diferencia. Pero sí creo que hoy es muy lindo que las infancias y las adolescencias sean como bien guerrilleras, ¿no? Porque lo que pasa es que no son cómodos, ¿no? Claro. Antes creo que nuestras infancias fueron cómodas. Entonces a nosotros esto de los recuerdos de 2 sillas juntas y durmiendo en medio de una fiesta, o ir a comer y comer lo más impecable posible, o no hacer ruido, o dormir la siesta y que no haga ruido, o que ordene su cuarto. O sea, vinimos también de una exigencia que hoy los chicos, al tener esta información que tenemos ya de construir nuestros vínculos, permitimos un montón de cosas que antes no se permitían con nosotros, que también son vistas y tenidas como algo más blando, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con poder darles a ellos la decisión, la identidad, la voz. Esto de que una infancia hable en una reunión familiar, antes era que no, esto es tema de grandes o no vas a hablar, etcétera, que ellos puedan explicar, decir qué sienten, eso arma infancias y adolescencias totalmente distintas. Y hoy los vemos, o sea, hoy son influencers, hoy están en los medios de comunicación constantemente hablando de temáticas, opinando, mostrándose, no importa qué, cuál es el Alzando contenido. la voz, sí. Exactamente, hoy tienen como mucha más voz. En nuestras crianzas eso era como bastante más tranqui, apagado, no está ni bien ni mal, Claro. es distinto. Es ¿sí? lo que nos tocó y es lo que Y el hoy contexto vivimos. era lo que Sí. el contexto necesitaba, hoy necesitamos otra cosa. ¿Sí? Hoy necesitamos infancia y adolescencia que hablen de sus derechos, de lo que les gusta, de lo que no les gusta, de lo que no. Ellos tienen como, están acordes al contexto. Lo que pasa es que nosotros que venimos de una crianza vieja, nos encuentra con nuestra propia crianza y ahí también puede suceder cuestiones traumáticas, ¿no? Como estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, aparece la culpa, la ambivalencia, el enojo, o tengo respuestas muy parecidas a las que tenían conmigo, Claro. ¿no? O totalmente diferentes, ¿no? Entonces también es lo que yo puedo hacer con eso que pasó. Totalmente. Voy sintiendo muy identificada. ¿No? Y además uno va como tratando de desandar o armar un mejor camino y no todos los días te va a salir, ¿no? Ah. Hay veces que en el 100% del día, bueno, hay una respuesta que no me va a salir, Y te que vas me va a a decir, equivocar, pero bueno. te vas a equivocar, lo vas a Claro, traumar, o sea, sí, todas esas sí, cosas tienen que pasar porque no se puede hacer perfecto, porque si yo estuviera en la búsqueda de lo perfecto también hay un trauma operando ahí. Claro. ¿No? Entonces esto de bueno, la mamá también falla, se equivoca, no presta atención, no podemos ser ese ser etéreo que todo lo hace bien, porque si alguien lo puede hacer, qué lindo, sería hermoso Totalmente. que nos cuente cómo, pero Que nos pase la que nos pase la receta que no hay, pero Claro. sí creo que está bueno esto y también esto, ¿no? De las recetas, lo que le sirve a tal, capaz yo lo tomo, pero le hago una modificación y me sirve, o ni me sirve, intenté esto, no hay receta. No hay Claramente. receta y es más que nada estar más atentos a nosotros. Siempre estamos pensando todo el tiempo que es atentos a la crianza en sí, pero tenemos que estar más atentos a nosotros porque estamos criando a nuestro niño interno todo el tiempo, que viene con un montón de falencias, y al niño afuera. ¿Sí? Claro. Entonces está esa cosa que yo tengo que estar mirando constantemente para ver si estoy respondiendo a alguna cuestión traumática mía o realmente estoy respondiendo a la necesidad de esta infancia que tengo acá en el presente, ¿no? Entonces, Hay que mucha perderle atención. como el miedo a la palabra trauma, ¿no? Parece que decir tengo un trauma o siento esta situación traumática o me traumaron, parece que fuera súper trágico o una etiqueta. Y en realidad, bueno, son cuestiones a las cuales ocuparse. Algunas tendrán desafíos más grandes según el universo y todo lo que te va... No, mentira. Todo lo Pero según la vida de cada uno, digamos,
cada cual tendrá que desandar esto, ¿no? Pero sacarle el peso también a la palabra trauma y saber que todos tenemos algo por el cual atravesar. Sí, todos tenemos, y creo que también saber o sea, a qué me refiero, ¿no? Poder utilizar la palabra, se usa como muy fácilmente, Sí. pero realmente poder utilizarla como la definición que charlábamos el otro día, ¿no? Esto de es una fuerza mayor que se impone y a la cual yo no tengo manera de frenar y quiebra. Eso es el trauma. Quiebra ¿no? mi realidad hoy. Quiebra mi realidad, mi psiquis, ¿no? Entonces, esa fuerza mayor que puede poner una misma fuerza mayor en este momento a todos nosotros, no va a generar lo mismo porque somos distintos. Entonces, el poder saber de que hay eventos traumáticos, que está buenísimo ocuparse, ¿no? Si nosotros tenemos accidentes, muertes, hay un montón de eventos traumáticos que son o de ciclo vital que pueden suceder, como los duelos, las separaciones, conflictos en los vínculos de pareja, etcétera, o cuestiones que tienen que ver con cuestiones climáticas, asesinatos, cuestiones ya mucho más que realmente son como eventuales, ¿sí? Y después cuestiones vinculares de mi infancia. Lo importante es esto de poder registrar si estoy teniendo alguna sintomatología de trauma para poder trabajarla, no dejarlo pasar. Es lo mismo cuando tengo algo físico. Claro. ¿Por qué dejaría pasar que me falta el aire? Claro. ¿Por qué no voy al médico? ¿Me falta el aire? ¿A dónde tengo que ir? ¿A alguien especialista en pulmones para que vea el aire? O por lo menos un médico clínico, ¿no? Como el poder ocuparme. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a sigo. Y eso también es una respuesta de supervivencia. Sigo, ya se me va a pasar, ya se me va a pasar, ya se me va a pasar, tengo que ser fuerte. Tiempo. No tengo tiempo, tengo que ser fuerte, tengo que ser duro. El llorar está relacionado a debilidad y no a vulnerabilidad, que la vulnerabilidad es muy importante para la fortaleza. Entonces, todo eso creo que está bueno como poder registrarlo y pedir ayuda cuando uno necesita. Totalmente. El poder ayudarse, ¿no? Porque poder ocuparse también es, o buscar estas herramientas es para mí. No, para mí después se va a derramar, digamos, en las generaciones siguientes. Sí. Pero bueno, muchas veces el ocuparse de uno también genera un trauma, una culpa, algo que viene desde otros lugares. Sí, y el ocuparse de nosotros como adultos a cargo de infancias es una responsabilidad. Totalmente. Porque si yo tengo a cargo una infancia, la que sea, puede ser mi hijo, mi hija, mi sobrino, quien sea, o trabajo, por ejemplo, con infancia, adolescencia, si yo me hago cargo de eso, de lo que yo estoy sintiendo en ese momento, de cómo me vinculo, en qué es lo que digo, en qué me despierta, es una responsabilidad. Sobre todo si estoy criando. O sea, si yo me doy cuenta de que es tanta la responsabilidad que yo tengo que estar más consciente, más atento y revisarme yo creo que perdemos mucho el foco de que en realidad tenemos que mirarnos mucho nosotros para poder como hacer filtro de toda la historia, de todo lo que venimos, de todo lo familiar hacia adelante, pero sí revisarnos nosotros como una responsabilidad, ¿no? Sí, fundamental. Y la última, las terapias para ir trabajando el trauma o para ir desandando todo esto, por ahí no se abordan porque uno cree que se van a cronificar en la vida, ¿no? Esto no, voy a estar, no sé, 5 años revisando qué hizo mi mamá cuando estaba embarazada de mí. ¿Viste? Como que uno no tiene ganas de estar tanto tiempo en terapia y muchas veces no es esa la realidad. No, y hay protocolos, o sea, la terapia de trauma no es que se hace solamente eso, porque sí se tiene que generar un vínculo, tiene que haber cuestiones del proceso terapéutico, pero son terapias breves, ¿no? Son terapias, no hace falta, es más, generalmente es esto de, bueno, llegamos a este objetivo, querés empezar otro, a veces si las personas siguen el espacio terapéutico. La lista de traumas. Me traje otro. Tengo un montón de cosas, pero sí está bueno esto de tener un objetivo, ¿no? Si yo llego con el objetivo de, quiero trabajar mi, no sé, crisis de pánico. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Bla, bla, bla. Es el objetivo. Cuando se termina de trabajar eso, es, bueno, trabajamos este objetivo. ¿Por dónde querés seguir o sentir que querés descansar? También entender de que el espacio terapéutico tiene que ser buscado cuando realmente hay motivación. Claro. ¿Sí? Esto de sostener por sostener, porque tengo que ir, porque dije que iba a empezar la psicóloga, porque no va a funcionar, ¿no?
Entonces, cuando uno empieza a ver que por ahí la persona está como desmotivada, se puede charlar, se puede ajustar, y si no es como, bueno, nos veamos cada 15 días, o esperemos un poquito más, o me llamas cuando necesites, ¿no? Claro. Y después hay personas que tienen muy buenos recursos, vienen, trabajan, tengo personas que atendí que trabajan 4 sesiones y van, y si necesitan otra cosa. No, se pero trabaja. estas herramientas se van como derramando también en otras cuestiones. Sí, ¿no? y también son personas más resilientes. Claro. Entonces, las personas más resilientes tienen que ver con esto tienen muchas herramientas. Entonces, realmente uno entra a trabajar cuestiones traumáticas muy, muy pesadas y igualmente pueden reprocesarlo rápidamente, tienen un buen lenguaje emocional. Entonces, esto también es un indicador de cuál es realmente el éxito, ¿sí? en un ser humano, y tiene mucho que ver con la inteligencia emocional y social. Claro. Entonces, si nosotros criamos con Tampoco lenguaje nos emocional, entonces, ¿qué sentí? ¿Dónde lo sentí? Que lo pueda expresar, porque si no viene y llora y me dice, deja de llorar. No, no le estoy enseñando nada con respecto a eso, sino que ahondar, pero para eso tenemos que chequearnos, porque capaz nosotros nos dijeron, deja de llorar 3000 veces, ¿sí? Entonces yo voy a repetir eso. Si yo no tengo... No llores que hay gente. Claro, no llores acá, no... Pero entonces, y tal vez en un momento, como decís vos, puede que justo le dije no llores ahora o cállate o no sé qué, y después llego a mi casa y ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? O sea, no hace falta que uno esté todo el tiempo perfecto, sino que haya un espacio de expresión emocional. Claro. Y eso genera infancia, adolescencia y adultez mucho más resilientes y ante cualquier situación traumática tienen más herramientas. Claro. Y procesan terapéuticamente mucho más rápido, ¿no? Sí. Y en definitiva aportan a su calidad de vida, a su bienestar mucho más. Son más felices y no solamente más felices, sino que tienen más contacto con la calma y con la tranquilidad, porque el objetivo tiene que ver con eso. El objetivo es la calma y la tranquilidad, no la felicidad. Nadie es 100% feliz todo el tiempo, todo el día. Pero personas que uno dice, me siento tranquilo con mi vida. Claro. Me parece que es como el Zoom, ¿no? Sí. Puedo expresar lo que siento, básicamente. Puedo expresar lo que siento, puedo expresar y puedo entrar en un conflicto sin que sea caos, destrucción, muerte, ¿no? Sino que puedo ponerme en un conflicto, puedo comunicarme, puedo expresar mis emociones, puedo buscar vínculos de seguridad. Aprendí a buscar vínculos de seguridad en donde puedo ser escuchado, en donde soy respetado, en donde respeto. Hay como muchas cosas también que aparecen ahí, ¿no? Un montón de escenarios. Bueno, un tema que podemos seguir hablando horas y horas. Muchísimas gracias. De verdad es fundamental que empecemos a trabajarlos, a reconocerlos, a ay, no me va a salir. ¡Ay, no! Ayúdenme. Estigmatizarlos, bueno, ustedes me entendieron. Ya me va a salir. No va a salir en el corte. Pero esto de decir, listo, esto tengo, esto viví, esto pasé. Y de ahora en más, ¿qué hago? Sí. Destigmatizarlo. No, ya va a salir. Tiene que ver con estigma, pero no va a salir. Ya la vas a anotar. ¿Me podés ir diciendo dónde te pueden encontrar mientras tanto? Mi número personal y mi consultorio en Chijra. Me quedé con él. Íbamos bien. Y no lo puedo escribir encima. Destigmatizarlo. Lo vamos a preguntar acá. Búscalo por favor, porque yo tampoco estigmatizarlo, destigmatizarlo. No me sale. Me voy a quedar con un trauma del estigma. Ya va a salir. Ya va a salir. ¿Cómo es el consultorio en Barrio Chijra? Y con el número de teléfono pueden solicitar turnos que está ahora estamos a fin de año, así que para el año que viene. Los traumas que esperen un poquito en 2025. Sí, pero por ahí para hacer algún tipo de taller o capacitación, eso sí se puede también solicitar. Muy bien, perfecto. No me sale tampoco porque lo escribí mal, me dice. Desestigmatizarlo. Ay, gracias. Desestigmatizarlo. Ahora lo dije bien. Ya está, lo hiciste muy bien. Y bueno, esto pasa, sucede, ¿o no? Sucede en vivo, sucede en los mejores momentos. Por supuesto. Le sucede a Susana, no va a suceder a mí, imagínate. Y no me salió a mí porque me confundiste cuando te escuché. Gracias, totales. Bueno, vamos a la pausa, todavía nos queda más especialistas
y desestigmatizaciones. Salazar Reinaldi Hair Restoration tenemos la mejor tecnología médica para la salud capilar, tratamientos anticaída, implantes capilares y técnica FUE de última generación. Hacé tu consulta en Avenida España 1528, primer piso A, al 388-507-0790 o ingresando en www.zrfue.com. Salazar Reinaldi Hair Restoration. Soler Clínica Estética es el lugar que te recomendamos para realzar tu belleza y sentirte bien de la mano de profesionales especializados y equipamientos de alta tecnología. Tratamientos faciales y corporales, cirugías estéticas y reparadoras, cirugía láser, cosmetría y cosmetología, osteopatía, medicina ortomolecular. Realiza tu consulta solicitando un turno al 388-6866-018. Te esperamos en Avenida Ilia 563, Barrio Los Perales. Laboratorio SIUFI, análisis bioquímicos de baja y alta complejidad. Trayectoria, excelencia, seriedad, exactitud y rapidez nos avalan. Laboratorio SIUFI cuenta con tecnología de última generación para cuidar tu salud. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio SIUFI. Estás viendo Especialistas con María del Valle Fermi por Canal 4. Muy bien, continuamos en Especialistas en este gran programa acompañándote en las diferentes etapas de la vida con los temas que van surgiendo, por supuesto, día a día en tu hogar. Vamos a recibir por primera vez en nuestros estudios, acá en Especialistas, a la licenciada María Florencia Yapur. Ella es especialista en nutrición y vamos a hablar acerca de esta alimentación en distintas etapas del ciclo hormonal, de la nutrición funcional y de todas aquellas necesidades que van requiriendo las mujeres o que vamos, ¿no?, necesitando según nuestra etapa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Valle, por la invitación. Igualmente para mí. Un placer. Muchas gracias. No es lo mismo o no necesitamos lo mismo y tampoco incorpora nuestro organismo de la misma manera en una etapa del ciclo hormonal que en otra. No, totalmente. Nosotras somos mujeres, somos cíclicas y nuestras necesidades nutricionales van variando a lo largo de la vida, a lo largo del ciclo menstrual, en las distintas fases, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, en la edad fértil, en la menopausia. Vamos variando permanentemente, así que las necesidades nutricionales también. Y por ejemplo, si nosotros estamos como adentrados en una de estas etapas, si empezamos desde el comienzo, ¿no?, en la pubertad, donde inicia nuestro ciclo menstrual y demás, no es lo mismo no sé, en la semana en la que yo voy a estar con mi ciclo hormonal a pico que cuando voy a estar como más estable. También tengo distintos requerimientos. Sí, bueno, partiendo de la base que el ciclo menstrual es todo lo que sucede en un mes.
aproximadamente. 28 días como promedio, número general. En 28 días suceden 4 cosas, 4 etapas. Bien. Enmarcadas en dos fases principales, que son la fase folicular y la fase lútea. Bien. Dentro de esas dos existen otras dos, que son la menstruación y la ovulación. Ajá. Entonces, desde que nos insertamos en la vida fértil, que sucede en la primera menstruación, que es la menarquía, en la adolescencia, ahí, cada mes sucede un ciclo diferente y en cada ciclo pasamos por 4 etapas diferentes. Bien. En las que hay cambios hormonales, cambios emocionales, cambios en el cuerpo también, a nivel del útero, a nivel de los ovarios. Entonces, por eso se dice que las mujeres somos cíclicas y no somos lineales, porque vamos variando a lo largo del ciclo en cada etapa en la que estemos, según en la etapa en la que estemos. Y cada una también con necesidades diferentes o con síntomas, ¿no? A los cuales podemos acompañar de manera diferente. Tal cual, porque en este proceso que dura un mes aproximadamente, más o menos 2 o más o menos 5, pasan muchas cosas. Hay cambios hormonales que nos hacen sentir distintas a lo largo del mes. Y desde la alimentación también tenemos distintas necesidades para sustentar, para apoyar esos cambios hormonales. Por ejemplo, cuando tenemos la menstruación, los niveles hormonales de las hay 2 hormonas que son protagonistas en el ciclo menstrual, que son los estrógenos y la progesterona. Hay muchas más, pero estas son las protagonistas. Cuando ocurre el sangrado, cuando ocurre la menstruación, estos niveles bajan para poder favorecer ese desprendimiento del endometrio, que es la capa que recubre el útero. Entonces, ahí tenemos necesidades nutricionales específicas. Por ejemplo, necesitamos reponer hierro, ese hierro que se pierde por la sangre. Esa es una. Después también necesitamos recibir una alimentación antiinflamatoria, porque al sangrar es como una herida que se produce dentro nuestro, entonces tenemos que curar esa herida a través de una alimentación rica en nutrientes que ayuden a sostener este proceso. Bien, bien. Que me ayuden a no sentir dolor también propio o por ahí normal, digamos, del ciclo menstrual. Claro, sí. Bueno, el dolor suele ocurrir en la fase premenstrual, que es antes de la menstruación, que es normal que ocurran molestias, que ocurra algo de dolor, que ocurran cambios emocionales, es normal, pero cuando estos cambios se acentúan, son muy imposibilitantes de la vida diaria, ya ahí habría que consultar a especialistas. Y bueno, y obviamente sí, yendo a lo que me preguntabas, la alimentación ayuda a paliar este dolor, a afrontarlo, a disminuir, porque este dolor, si es excesivo, tiene una causa. Entonces hay que ir a esa causa y se puede tratarla desde la nutrición, por supuesto, con alimentos que ayudan a gestionar todo ese ciclo hormonal que se da. A alivianarme un poco, también, ¿no? Alimentación y también la incorporación de líquido, ¿puede ser? Sí, claro. Fundamental dentro de la alimentación está esto, la hidratación, porque al perder, por ejemplo, volviendo a la fase esta de menstruación, al perder sangre también perdemos líquido, bastante líquido, que lo tenemos que reponer con agua, preferentemente, para recuperar, para volver a hidratarnos, porque bueno, en la sangre va mucha agua, así que... Claro, y uno muchas veces no lo considera así, pero sí siente, por ejemplo, más hambre, ¿no? Pero no más sed. Claro. Entonces, ahí se van como produciendo distintos desequilibrios. Sí, sí. Puede pasar que la sed se confunda con hambre, porque puede pasar, a veces sentimos hambre y en realidad es sed, entonces está bueno escuchar a nuestro cuerpo, prestar atención. A veces incluso, pero la señal de sed es un signo tardío de que
deshidratación, de que necesitamos hidratarnos. Entonces, tener presente que tenemos que hidratarnos durante todo el día, tener siempre a mano un vasito de agua, o ponernos una alarma para que nos recuerde, porque sí, la vida es tan ajetreada que nos olvidamos de la hidratación, pasa como a segundo plano. Organizar esos 2 litros que se recomiendan en términos generales a lo largo del día. Bien. 2 vasos a la mañana, 2 vasos al mediodía, 2 vasos a la tarde, 2 vasos a la noche, para hidratarnos, porque sí es fundamental. Bien. En cualquier persona y en cualquier momento de la vida, y sobre todo en la menstruación. Totalmente, totalmente. El hambre también se modifica la necesidad de alimentos como más calóricos o más cantidad. Sí. ¿Se va a modificar con estos ciclos hormonales? Sí, sobre todo en esta fase, en la premenstrual y hasta incluso al principio de la menstrual, sí, porque el cuerpo se está afrontando con una situación de mucha demanda de energía, de calorías. Entonces sí, solemos tener más hambre, queremos cosas más calóricas, más incluso calientes. Ajá. El cuerpo en muchas mujeres pide cosas calientes, ricas en nutrientes, que den las calorías y la energía que necesita. Bien. Para sobrellevar ese proceso. Y en estos casos, ¿qué sería como lo fundamental? A ver, tener siempre a mano... Para ese hambre. Sí. Y siempre, bueno, tratar de hacer las comidas principales, al menos 3 comidas completas al día, que incluya todos los grupos de alimentos, que son cereales integrales, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, cosa de alimentarnos y nutrirnos al mismo tiempo. Bien. Y bueno, hacer las 4 comidas, que tenga una base, una proporción adecuada de proteínas, porque la proteína también es importante, no solo para lo que ya sabemos, la formación de músculo, de huesos, sino también para las hormonas. Y después hay nutrientes específicos. El magnesio ayuda también a regular todo este proceso que sucede en el ciclo menstrual. Bueno, la vitamina D, que es una vitamina también antiinflamatoria, que ayuda al sistema inmune, que está activado en este momento, porque es un proceso, una herida, como te dije hace rato, ayuda a resolver esta situación. Bueno, vitaminas que tienen que ver con todo lo cognitivo, lo emocional, que son vitaminas del complejo B, vitaminas B6, B9, B12, todas esas están en todos estos grupos de alimentos que te mencioné. Bien. Si tenemos una alimentación variada, equilibrada, con alimentos naturales que salen de la tierra, vamos a poder sobrellevar todas estas etapas. Claro. Pero por ahí saber que puedo necesitar más, ¿no? En determinados momentos del mes, o quizá puede ser que no tolere algunas preparaciones o algunos nutrientes específicos, ¿no? Esto me cae como muy pesado. Y eso, sí, eso sería ya más individual. Por ahí no sé, no podría hablar de algo general, pero sí, por supuesto, porque sí, nos hinchamos, nos distendemos, se produce algo de inflamación, entonces puede ser que no tengamos ganas de, así como te decía que hay mayor apetito por cosas calentitas, untosas, calóricas, también puede ser que no deseemos otras cosas. Entonces tratar de encontrar el equilibrio frente a lo que preferimos en esos momentos. Y otro momento fundamental, esta de la premenopausia, de la menopausia, donde se pierde mucho, ¿no? A nivel hormonal, pero bueno, no estamos como acostumbrados a acompañar esta etapa con un nutricionista que nos ayude también a prevenir posibles enfermedades propias, ¿no? de esta etapa de menopausia, por ejemplo. Tal cual, sí, no es costumbre, ¿no? Hasta incluso no se sabe que los nutricionistas podemos ayudar en esas etapas, incluso en un ciclo menstrual sano o en la menopausia, que también es un proceso vital, podemos colaborar un montón desde los alimentos. Y sí, como vos decías, en la menopausia se produce
primero un desequilibrio hormonal de estas hormonas protagonistas que te hablé y un descenso. Entonces, ese descenso, como estas hormonas son protectoras también, ese descenso implica que sucedan otras cosas, como por ejemplo, bueno, más riesgo de osteoporosis, problemas de la memoria, de la concentración, cambios de humor, riesgo de cáncer, entre otras cosas. También hay un cambio en la distribución de la grasa corporal, que generalmente la tenemos más en la zona baja para la procreación, y cuando entramos en la menopausia se redistribuye. Todo esto es como consecuencia de esta alteración, de esta modificación, no alteración hormonal. Bien, el poder acompañar entonces este proceso es fundamental, digamos, para prevenir, ¿no? Porque después cuando se escucha mucho cuando ya está instalado algún problema, el suplementar con algún nutriente puede ser mucho menos llevadero, ¿no? Me cae muy pesado el calcio, me cae muy pesado no sé, el hierro que me dieron, bueno, pero ya hay algo instalado, ya hay un diagnóstico y bueno. Tal cual, por eso es importante que de toda la vida tratemos de tener una alimentación variada, equilibrada. Obviamente que si se requiere de algún suplemento se utilizará, pero la base, lo primordial son los alimentos. Después se evalúa cada caso y se define si se implementa utilizar algún suplemento o no, de acuerdo a la persona. La absorción también va modificándose a lo largo de la etapa o de los ciclos hormonales, de esto de decir, bueno, me pasaba lo mismo cuando estaba embarazada, me daban hierro y era imposible, me descomponía la mitad del día, ¿no? Estas situaciones se van modificando a lo largo de la vida. Se pueden ir modificando, depende también del proceso de envejecimiento que vamos teniendo, como también de la vida, de los hábitos que tenemos, de cómo es nuestra alimentación, porque la absorción de los nutrientes sucede en el intestino. Y si tenemos un intestino sano, una microbiota intestinal, que son los bichitos que viven con nosotros ahí, que son muy beneficiosos, una microbiota equilibrada, sana, saludable, esa absorción va a ser correcta. Si la tenemos alterada, no va a haber absorción de nutrientes, por ejemplo, de algunos nutrientes, y también puede pasar que haya absorción o que ingresen a nuestro cuerpo sustancias que no queremos que ingresen. Por ejemplo, algunas proteínas mal digeridas o que no se han digerido en su totalidad, que está bien, pero si no las digerimos bien y entran a nuestro cuerpo, desencadenan otros procesos que no queremos que se desencadenen, como por ejemplo la activación del sistema inmune. Y con respecto al hierro que me mencionabas vos, sí, el tema del hierro es complejo porque sí suele generar muchos síntomas, a veces constipación, a veces diarrea, problemas digestivos, pero eso se puede también, hay estrategias para mejorar, para aliviar esos síntomas, sí, disminuyendo la cantidad, aumentando las dosis a lo largo del día, o sea, fraccionando para que no tenga tanto impacto a nivel digestivo. Totalmente. Esto que vos decías recién de la intolerancia hacia algunos alimentos, también se ve hoy que es como una charla, ¿no? Entre las personas. Antes me caía súper bien, no sé, determinado alimento, y hoy ya no lo puedo ni probar porque me produce esto, inflamación, me genera incomodidad, después estoy con dolores. Quizá no tengo un diagnóstico específico de alguna intolerancia alimentaria o de alguna enfermedad gastrointestinal, pero yo sí siento que hay algo que ya no es lo mismo que hace algunos años. Sí, lo que pasa es que a veces el ritmo de vida que tenemos, la alimentación que tenemos, el estrés, la falta de actividad física, todo repercute a nivel intestinal. Entonces sí, se produce esta intolerancia por un lado o
o sensibilidad por el otro, somos más sensibles a ciertos componentes de los alimentos. Pero bueno, todo eso se puede tratar, se puede colaborar desde la nutrición y por supuesto ahí está el camino de ir al médico, llegar a un diagnóstico y en base a eso proponer un tratamiento. Pero después, por otro lado, la persona no está bien, no tiene ningún problema digestivo, simplemente por su bioindividualidad, por su forma de procesar los alimentos, no tolera algún alimento. Entonces, eso también se tiene en cuenta. Ningún alimento por sí solo es fundamental. Siempre y cuando no se suprima un grupo de alimentos completos, por ejemplo, todas las frutas, se puede trabajar. Así que siempre lo ideal es llegar a un diagnóstico médico y en base a eso trabajar. Y armar una nutrición como integral para mí, para mi etapa, para mis necesidades en ese momento, que va a ser obviamente flexible en cuanto a las necesidades también vayan cambiando. Totalmente, sí. Siempre es flexible. Siempre es flexible por las necesidades, por los tiempos, por la vida de cada persona, por la situación económica, por un montón de cosas. Siempre que trabajo con una persona en el consultorio, les digo que somos un equipo y bueno, trabajamos entre las dos, una a una, pero llegando a acuerdos. Yo no voy más allá de lo que la persona puede hacer, no pretendo que haga cosas que a mí se me ocurren y que realmente no las puede cumplir, sino que llegamos a acuerdos. Siempre está el concepto de la flexibilidad. Sí, el de cubrir su necesidad y no la expectativa de, ¿no? También, sí. En las distintas etapas o en esta de la premenopausia y de la menopausia también aumentamos la necesidad calórica que requiere nuestro organismo y vamos engordando más, o nuestras hormonas hacen que lo que consumamos sea más difícil, digamos, de quemar, ¿no? Porque la queja como más habitual es: llega una edad en la que uno lo que consume no lo puede quemar o no se puede bajar en balanza lo que yo tenía como expectativa. Sí, lo que pasa es que las necesidades nutricionales no varían mucho. Bien. Lo que pasa es que el cuerpo cambia. Bien. Y tenemos que entender que ese es un proceso que va a suceder. Como te decía hace rato, se cambia la distribución de grasa en el cuerpo. Claro. Entonces eso es natural y es inevitable. A mí me gusta trabajar mucho con eso, y que las personas sepan que el cuerpo va a cambiar, que el cuerpo a lo largo de toda la vida va cambiando, y sobre todo en esta instancia. Ahora que tenemos, no sé, 30, 40 años, no tenemos el mismo cuerpo que teníamos Totalmente. A los 18. Entonces, aceptar eso, aceptarnos a nosotros, a nosotras. Y que por ahí la modificación viene más desde el lado de mis hábitos, que de esto, de mi cuerpo está absorbiendo más las calorías, entonces me cuesta más bajar. Sí, de los hábitos siempre, ¿no? Sí. Hábitos Totalmente. no solo alimentarios, sino actividad física, un buen descanso. El descanso nocturno, el sueño a la noche es fundamental para todo lo que es la inflamación del cuerpo, se restaura el sistema inmune, como que nos reseteamos de noche. Sí. Así que esa es otra cosa a considerar. Bueno, la gestión del estrés también, porque el estrés también es un factor que tiene mucho impacto en el cuerpo. La hidratación. ¿Absorción de los nutrientes? Sí. Ajá. En la absorción, en la asimilación, en el metabolismo, en el intestino, sí. El estrés es, por ejemplo, volviendo a esto de la flexibilidad, no es lo mismo comer una fruta toda estresada, obligada, renegando, sufriendo. La fruta seguramente te cae mal. Y si comes, no sé, una pizza tranquila, disfrutando con amigos, con familia, no te va a caer mal. Por eso
y tampoco va a implicar un gran impacto metabólico en el cuerpo. Entonces Totalmente. el equilibrio, obviamente que tiene que predominar lo otro, las frutas, las verduras, las Los legumbres, nutrientes más todo eso. saludables, digamos, Claro, pero lo otro también tiene que estar presente porque es también salud mental, Claro. sociabilización, es todo. Y eso también es nutrición. El poder, bueno, siempre lo decimos, ¿no? El poder comer algo que me haga bien, pero también de una buena manera, en un buen contexto, rodeada de un buen ambiente, digamos. Sí, el contexto es súper importante, ¿sí? Un contexto estresante, crítico, no sé, de sufrimiento, Claro. Es Sí, muy sí. perjudicial también. Así Sobre que- todo en esta época, este es un consejo fundamental, ¿no? Donde estamos a las apuradas, quizás no estoy renegando, pero tengo 3 minutos Claro. y quiero comer la porción que había llevado y no estoy llegando, ¿no? Sí. A veces la recomendación es esa, ¿no? Claro, Que se sienten a comer, claro. que alejen el celular, las pantallas y que miren la comida, que la disfruten, que sientan los sabores, que sientan la textura, los olores. Y eso también mejora un montón. Porque Totalmente. masticar bien los alimentos, porque un alimento mal masticado llega al estómago, el estómago tiene que hacer un trabajo mucho mayor para digerir ese alimento, llega al intestino, llegan esas proteínas que no Claro. están bien digeridas e ingresan al organismo y repercute activando por demás ese sistema inmune. Entonces Totalmente. todo empieza desde la tranquilidad y desde la boca, masticando bien. Bien, fundamental. Sí. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno. Un placer. ¿Te pueden encontrar, consultar? En mi teléfono personal, lo digo, ¿Sí? 388-528-4543 Bien. y estoy en CIO, en Centro Integral Ortomolecular en Ciudad de Nieva. Bien, buenísimo. Muchas Bueno, gracias. Gracias Un a placer. vos, igualmente. Vamos a ir a la pausa, nos queda un bloquecito más. Quédate ahí, no te muevas. ¿Sabías que la MUNI cuenta con diferentes puntos verdes en toda la ciudad? Podés tirar cartón, podés tirar latas, podés tirar plásticos, papel. Y podés consultar en la página de la MUNI dónde está el punto verde más cercano. Ingresa a sansalvadordejujuy.gov.ar/recolección. Seguí. Mira, las latas tienen que ir vacías, las botellas también, siempre secas. Recordá siempre separar los residuos. Los secos de un lado, los residuos orgánicos del otro. Utilicemos los puntos verdes y recordá siempre evitar multas, sacar la basura en horario y no generar microbasurales. La MUNI te acompaña en este proceso para tener una ciudad más limpia y ordenada. Soler Clínica Estética es el lugar que te recomendamos para realzar tu belleza y sentirte bien de la mano de profesionales especializados y equipamientos de alta tecnología. Tratamientos faciales y corporales, cirugías estéticas y reparadoras, cirugía láser, cosmetría y cosmetología, osteopatía, medicina ortomolecular. Realiza tu consulta solicitando un turno al 388-6866-018. Te esperamos en Avenida Ilia 563, Barrio Los Perales. Estás viendo Especialistas con María del Valle Fermi por Canal 4. Muy bien, te recomendamos ya en el final de este Especialistas nuestra página web para que puedas entrar, consultar
todo lo que necesites. www.mundobebecontenidos.com.ar y nuestro canal de YouTube, en donde te podés suscribir para que te llegue cada uno de los contenidos que vamos generando todas las semanas en el stream, en 88.5 y en YouTube María del Valle Fermi, los lunes, miércoles y viernes a las 12:30, para que puedas abordar estos temas en particular con cada uno de los profesionales, obviamente referentes y siempre sumamente recomendados. Quédate con esas dos direcciones y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en otro especialistas. Que tengan una gran semana. Chau, chau.